Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Vives, Biblia, Vida, Eternidad, Sabiduría, del canal Biblia y Eternidad. ¿Sabías que hasta los reyes mueren? Hace un año, la reina Isabel II de Inglaterra murió. Y sin lugar a duda, aunque fue una mujer amada, respetada y valorada por su pueblo y por personas de diferentes lugares del mundo, no es de extrañar que haya muerto y que su funeral haya sido visto por más de 41 billones, con B, billones de personas, y que tanto presidentes como dignatarios hayan estado presentes en la abadía de Westminster para darle el último adiós a quien reinó durante 70 años en Inglaterra. Puede que digas hace un año que murió y por qué estamos hablando de ella ahora, porque quiero que nos quede claro que hasta los reyes mueren. Y la reina Isabel II murió como lo hace toda persona que vive en este planeta. Atravesar por ese valle de muerte no es algo opcional. No se puede evitar pagando grandes sumas de dinero ni teniendo a los mejores doctores a nuestra disposición. Ni tampoco lo podemos evitar teniendo las oportunidades y los privilegios que el mundo nos pueda ofrecer en cuanto a la salud, la comida, el deporte o miles de otras cosas. Porque así como no podemos escoger nacer, tampoco, mi querido oyente del podcast Vives, podemos escoger morir. No somos dueños de nuestras vidas. No tenemos potestad para determinar si queremos o no atravesar un valle que nos separará de nuestros cuerpos, esas moradas físicas en donde nuestra alma vive. La muerte no tiene preferencias. Te alcanza seas joven o viejo, rico o pobre, rey o plebeyo. ¿Por qué? El pecado es la respuesta. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, querido oyente, el pecado es tan horrible ante los ojos de Dios que Él prefirió ver a su Hijo, Jesucristo, morir en una cruz, en nuestro lugar, para cubrir la pena de nuestro pecado. Él sabía que no había forma en la cual nosotros pudiéramos estar en su presencia libres de culpa, porque incluso, como dice Isaías 64:5, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Nosotros podemos ver la justicia de Dios en la cruz, porque así como leemos en Éxodo 34:7, Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La reina Isabel II, así como cualquier otra persona, necesitaba confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida para poder disfrutar de esa vida eterna. Yo no sé si ella lo hizo o no, pero te aseguro que quienes hemos creído en Cristo, si ella fue creyente y de verdad confesó a Cristo como Señor y Salvador de su vida y descansó en la provisión que Él hizo en la cruz para la salvación de su alma, entonces nosotros, los que hemos creído en Cristo, la vamos a encontrar en el cielo. Si eso no fue así, hay otro lugar a donde ella estará en este momento pagando por su propio pecado. Pero yo quiero compartir contigo algo que llamó mi atención durante los días en los que estuvimos viendo el cubrimiento especial que hizo la BBC. Es que en algunos actos públicos se pudo escuchar de una manera muy clara el mensaje del Evangelio, una y otra vez. Y aunque no hubo una explicación profunda o una predicación de las porciones bíblicas que se leyeron, la palabra de Dios fue escuchada por millones de personas. Recuerda que la misma palabra de Dios dice que no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual ha sido dicha. ¿Cuáles fueron algunos de los versículos que se leyeron durante esos días? Primero, Juan 11:25 al 26. Jesús le contestó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?
En esta pequeña porción, en estos 2 versículos del capítulo 11 del Evangelio de Juan, escuchamos que Jesús promete que al creer en Él, aunque muramos, viviremos. Él nos garantiza allí que Él es la resurrección y la vida. Esa pregunta que Jesús le hizo a su discípulo, ¿crees esto? Es una pregunta que toda persona debe responder en esta vida. De esa respuesta depende nuestra eternidad. Hoy te la quiero preguntar a ti, querido oyente de Biblia y Eternidad del podcast Vives. ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que si tú mueres a ti y vives en Él, vivirás eternamente y no morirás jamás? Otro versículo que fue leído en esos días fue Juan 14, el capítulo 14 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 9. Dice, no se turbe tu corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Querido oyente, en estos versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan, escuchamos que Jesús nos invita a descansar en su palabra y en la promesa de que Él está preparando un lugar para aquellos que le conocen. Él manifestó ser el camino, la verdad y la vida. Solo por medio de Él nosotros podemos disfrutar de esa promesa de una morada eterna en la casa del Padre. Solo por medio de Cristo podemos ir al Padre y ser reconciliados con nuestro Creador. Solo en Él está la verdad y solo al creer en Él podemos disfrutar de la vida eterna. Otro versículo que se leyó, otro capítulo que se leyó fue en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y otro fue Job, capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Mira, la reina Isabel II, al igual que todas las personas en este mundo, tuvo que dejarlo todo. No se pudo llevar nada a la eternidad. Hemos venido a este mundo sin nada y sin nada nos vamos. Lo importante no es hacer tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín corrompen, como le decía el Señor Jesús a sus discípulos, sino hacernos tesoros en el cielo, donde nada de eso se va a desperdiciar. Así que, ¿estás viviendo para esta vida o estás viviendo para la eternidad? Otra porción de la palabra que fue leída fue la de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 22 al 28. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y voy a continuar en esta misma idea. Otra parte que leyeron fue Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 53 al 58. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.
pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Mira, querido oyente, todo ser humano, debido a la desobediencia de Adán, nace en pecado, separado de Dios y se encuentra sujeto a la muerte como consecuencia por ese pecado. Pero yo te tengo una buena noticia. Hay esperanza, ya que todos los que creen en la muerte y resurrección de Cristo, el segundo Adán, resucitarán y gozarán de vida eterna, perdón de pecados y victoria sobre la muerte. Puede que muramos una vez, físicamente, pero resucitaremos a vida eterna con Dios. Pero querido oyente, si tú no crees esto, si tú no crees que Jesucristo era el Hijo de Dios que vino a morir por tu pecado y a darte vida eterna y perdón y salvación, tú vas a resucitar, pero para ser juzgado por tu propio pecado. Porque de alguna manera tienes que pagar, como leíamos. Él no va a tener por inocente al culpable. O Cristo paga tu deuda, que ya lo hizo en la cruz del Calvario. Si tú crees y confiesas a Jesús como tu Salvador, esa justicia perfecta, esa vida perfecta que Él vivió, esa justicia va a ser puesta sobre ti como si tú hubieras vivido esa vida perfecta. Todo tu pecado va a ser puesto sobre Él como si Él lo hubiera vivido por ti. ¿Crees que Jesús murió para darte vida eterna? Otra porción que leyeron se encuentra en Romanos 8, del versículo 35 al 38, y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al haber sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, podemos tener la certeza absoluta de que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Las circunstancias más difíciles, el dolor más agudo, la prueba más dura, ni siquiera la misma muerte nos puede separar de Dios. Porque en Cristo somos más que vencedores. Él pagó el precio, Él nos compró con su sangre. Él se entregó en la cruz siendo completamente inocente para que tú, mi querido oyente, y yo, siendo pecadores y culpables, merecedores de la muerte y la condenación eterna, pudiéramos ser reconciliados con Dios. Yo no sé si a ti esto no te maravilla, pero a mí ciertamente me hace mostrar una gratitud enorme a Dios por la salvación. Otro capítulo mencionado en esa ceremonia fue el que encontramos en Mateo 6, versículos del 9 al 13. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Quién no ha leído o recitado de memoria la oración del Padre Nuestro? Pensemos en estas palabras y lo que significan. Dios es un Padre para quienes creen en Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Dios es el Rey eterno que está en el cielo y desde allí gobierna y dirige los asuntos del cielo y de la tierra. Él es santo y soberano. Dios es nuestro proveedor. A Él debemos acudir para recibir cada día lo necesario, el pan nuestro de cada día.
Necesitamos recibir su perdón y confesar nuestro pecado. Y nosotros podemos perdonar a otros porque hemos sido perdonados por Dios. Podemos contar con su ayuda para guardarnos en la hora de la tentación y librarnos del mal. Podemos reconocer que solo a Dios le pertenecen el reino, el poder y la gloria para siempre. Esta oración, que fue el modelo dado por Jesús a sus discípulos, nos sirve de guía para saber cómo hablar con Dios y para saber quién es Él. Así que quiero terminar este mensaje de este día aquí en el podcast Vives, Biblia, Vida, Eternidad, Sabiduría, con una invitación, con la invitación que encontramos en el Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Tú, querido oyente, que me escuchas, prueba y ve que el Señor es bueno, que puedes ser bienaventurado cuando te refugias en Él. Si has terminado de escuchar este mensaje, quiero que sepas que oro por tu salvación, por tu alma, y para que cuando llegue el día en el que Dios decida que tu tiempo en esta tierra debe terminar, puedas estar preparado para encontrarte con tu Creador, con la esperanza de que le puedes agradar, agradecer por ser tu Salvador y tu Padre eterno. Es mi oración que Dios bendiga este mensaje, que Él toque tu corazón y te ayude a reconocer que eres un pecador que necesita con urgencia al Salvador. ¿Estás preparado para el momento de la muerte? ¿Estás preparado a morir a ti mismo en este momento, allí donde estás, para vivir para Cristo, para vivir para Dios? Es mi oración que así sea. Espero que vuelvas por aquí a visitarnos en el podcast Vives, Biblia, Vida, Eternidad, Sabiduría del canal Biblia y Eternidad. Te invito a compartir este mensaje porque realmente es muy importante que tus contactos, que tus familiares, que tus amistades entiendan que algún día van a enfrentarse cara a cara con su Creador y lo podrán ver como el Salvador, lo podrán ver como el juez que los condenará y los hará pagar por toda la eternidad el pecado que han cometido contra Él. Que Dios te bendiga.